Mi nombre es Alejandro Montes y a mis 28 años, nunca imaginé que estaría solo en el funeral de mi propio padre, mientras mi familia susurraba sobre mí desde el otro lado de la sala. El aire en el tanatorio de Madrid era denso, cargado con el aroma de los lirios y una tensión tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Yo estaba de pie junto a una ventana, observando la llovizna gris que caía sobre la ciudad, sintiéndome como un fantasma en mi propia tragedia. Mi hermana Isabela, 5 años mayor que yo y siempre la ejecutora de la voluntad familiar, se acercó, su andar decidido resonando en el suelo de mármol. No vino sola. La flanqueaban nuestro tío Warren y nuestra tía Patricia, sus rostros convertidos en máscaras de desaprobación. Vaya, vaya, mira quién decidió aparecer, dijo Isabela, su voz lo suficientemente alta como para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Los ojos de varios primos y socios comerciales de mi padre se volvieron hacia nosotros. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Isabela, este no es el momento, respondí en voz baja, intentando mantener la compostura. Ella soltó una risa corta y amarga, un sonido afilado que me atravesó. Ah, ¿no? ¿Y cuándo es el momento, Alejandro? ¿Cuándo el abogado lea el testamento? Porque, seamos sinceros, solo estás aquí por el dinero, ¿verdad? Las palabras me golpearon como una bofetada. La acusación era tan injusta, tan cruel, que me dejó sin aliento. Pero lo peor no fue la acusación en sí, sino ver la confirmación en los rostros de quienes nos rodeaban. Asentían sutilmente, sus miradas llenas de un desdén que habían estado cultivando durante años. La narrativa que Isabela había tejido con tanta maestría me envolvía como una telaraña. Yo era el hijo ingrato, el artista bohemio que había abandonado a su familia y a su padre enfermo para perseguir un sueño egoísta en París. Papá te va a desheredar, ya lo sabes, continuó Isabela, saboreando cada sílaba. Él sabía quién estuvo a su lado hasta el final. La risa de mi tío Warren se unió a la de ella, un sonido gutural y desagradable. Quizás Alejandro debería irse, sugirió, sin siquiera mirarme directamente. En realidad, ya no es parte de la familia, ¿o sí? Esa risa compartida, la complicidad en su crueldad, casi me rompe. Sentí un impulso abrumador de dar media vuelta y huir, de escapar de esa habitación llena de veneno y juicios. Pero algo me mantuvo anclado al suelo. Una pizca de desafío, un último gramo de amor por el hombre que yacía en el ataúd. Se lo debía a mi padre. A pesar de todo, se lo debía. Me voy a quedar, dije en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Les guste o no, él también era mi padre. Isabela se encogió de hombros con una teatralidad estudiada. Como quieras. Pero no te hagas ilusiones para mañana. Papá sabía quién se preocupaba de verdad por él al final. Mañana. La lectura del testamento. Ni siquiera había pensado en la herencia, pero claramente, para ellos, era lo único que importaba. En sus mentes, esa era la única razón por la que yo habría vuelto, para reclamar lo que ellos creían que no merecía. Mientras me alejaba de ellos, buscando un rincón solitario para respirar, escuché la voz de Isabela resonando por la sala. Mañana cantará otra canción, cuando se dé cuenta de que papá descubrió su farsa hace años. Si tan solo hubiera sabido en ese momento cuán proféticas serían esas palabras, aunque no de la manera que Isabela pretendía. La humillación era completa, un manto pesado sobre mi duelo. Estaba solo, juzgado y condenado por mi propia familia, en el día más triste de mi vida. Mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal, mi mente se escapó del presente opresivo y viajó a un tiempo más soleado, a los veranos de mi infancia en Santander. Mi padre, Roberto Montes, no era entonces el magnate inmobiliario distante en el que se había convertido, era simplemente papá. Recuerdo despertarme antes del amanecer, con el olor a café recién hecho llenando nuestra casa de veraneo. Vamos, Ale, decía con su apodo especial para mí, el que madruga, un buen paseo por la playa se asegura. Empacábamos el coche con toallas y bocadillos, y pasábamos horas en la costa de Cantabria. Él me enseñó a reconocer las mareas, a buscar conchas únicas entre las rocas. Durante esas mañanas tranquilas junto al mar, me hablaba de la paciencia y la perseverancia.
El mundo de los negocios es como el océano, hijo, me dijo una vez, mientras observábamos las olas. Necesitas saber dónde buscar, cuándo esperar y cuándo aprovechar la oportunidad que la marea te trae. Incluso de niño, podía ver cuánto significaba para el Montes Inmobiliaria. Era su legado, el trabajo de su vida, una pequeña constructora que había heredado de su padre y que él había transformado en un imperio con sede en Madrid. Isabela, siempre competitiva, a menudo nos acompañaba, pero su enfoque era diferente. Si yo encontraba una concha bonita, ella tenía que encontrar una más grande. Si yo construía un castillo de arena, el suyo tenía que tener torres más altas. Mi padre nunca pareció notar esta competencia enfermiza o, si lo hizo, nunca la abordó. En su mente, una pequeña rivalidad entre hermanos probablemente era saludable. Tu hermana tiene una cabeza natural para los negocios, decía papá con orgullo cada vez que Isabela mostraba interés en los planos o mencionaba la empresa en la cena. Algún día llevará Montes Inmobiliaria a nuevas alturas. La expectativa era clara desde una edad temprana, tanto Isabela como yo nos uniríamos al negocio familiar. El plan de papá estaba meticulosamente trazado. Ambos asistiríamos a ICADE, su alma mater, para obtener títulos en administración de empresas. Isabela se encargaría de las operaciones y el desarrollo, mientras que yo me ocuparía de las relaciones con los clientes y el marketing. Todo estaba perfectamente planeado. Pero el arte había capturado mi corazón. Mis maestros de primaria elogiaban mis dibujos. En el instituto, gané varios concursos regionales. Mientras Isabela leía revistas de negocios y acompañaba a papá a las obras, yo llenaba cuadernos de bocetos y experimentaba con diferentes técnicas de pintura y escultura. El primer gran conflicto con mi padre llegó en mi último año de instituto. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, elegí la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en lugar de ICADE. Papá no podía entender mi decisión. El arte es un pasatiempo, Alejandro, no una carrera, dijo durante lo que se convirtió en una acalorada discusión en el despacho de su casa. El negocio familiar es tu futuro. Es seguridad. Es lo que hemos estado planeando durante años. Es lo que tú has estado planeando, respondí, mi voz temblando de frustración. Yo nunca estuve de acuerdo. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra dinámica familiar. Isabela, siempre oportunista, se posicionó como la hija leal, la que no decepcionaría a nuestro padre. No te preocupes, papá, dijo en la cena mientras yo permanecía en silencio. Me aseguraré de que Montes Inmobiliaria prospere durante otra generación. A partir de entonces, papá comenzó a distanciarse. Nuestros viajes a Santander cesaron. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más formales. Todavía pagó mi educación, algo por lo que estaba inmensamente agradecido, pero nuestra relación había cambiado fundamentalmente. La grieta inicial se había formado, y yo no tenía idea de que Isabela pasaría los siguientes años ensanchándola deliberadamente, convirtiéndola en un abismo insalvable. Mis años en la Academia de Bellas Artes pasaron en un torbellino de estudios de arte, exposiciones y trabajos a tiempo parcial. A pesar de la creciente distancia entre nosotros, todavía me esforzaba por mantener mi relación con papá. Le enviaba fotografías de mis esculturas y pinturas, con la esperanza de mostrarle que mi elección no era un rechazo hacia él, sino la búsqueda de mi propia pasión. Durante mi tercer año, creé una serie de pinturas abstractas inspiradas en el skyline de Madrid, el skyline de papá. Así lo pensaba yo, ya que muchos de esos edificios contenían sus propiedades. Me emocioné cuando una galería local seleccionó la serie para una exposición. Le envié a papá una invitación, esperando que ver mi éxito pudiera ayudar a cerrar nuestra brecha. Me encantaría que vinieras, le dije durante nuestra llamada telefónica. La inauguración es el viernes a las 7. Revisaré mi agenda, respondió, su voz con ese tono formal que había adoptado conmigo. Puede que Isabela y yo estemos cerrando el trato de la propiedad de Arborview ese día. Traté de no dejar que mi decepción se notara. Bueno, la exposición dura 2 semanas, así que quizás otro día funcione. Quizás, dijo. Te avisaré. Para mi sorpresa,
papá apareció, no en la noche de la inauguración, sino el martes siguiente. Llegó solo, sin avisarme de que vendría. El dueño de la galería lo reconoció por la foto que guardaba en mi exhibición y me llamó. Tu trabajo es interesante, dijo papá, estudiando mi pieza más grande. Había algo en su voz que no pude descifrar. Está claro que tienes talento. No era la aprobación entusiasta que esperaba, pero era algo. Tomamos un café después, y durante una breve hora, casi se sintió como en los viejos tiempos. Pero lo que no sabía entonces era que Isabela estaba trabajando diligentemente para asegurarse de que esos momentos no se repitieran. Después de graduarme, me mudé a París para seguir mi carrera artística. La distancia hizo que la comunicación con papá fuera aún más difícil. Lo llamaba en vacaciones y cumpleaños, pero nuestras conversaciones seguían siendo forzadas. Mientras tanto, Isabela se había integrado por completo en Montes Inmobiliaria. Según las actualizaciones familiares, era la mano derecha de papá. En una visita de Acción de Gracias a Madrid, noté a papá cansado. Estoy bien, me dijo, pero tía Patricia me contó más tarde que había tenido un pequeño susto cardíaco. Isabela ha sido una roca, me dijo. Asumiendo trabajo extra para que tu padre pueda descansar más. La implicación era clara, mientras yo estaba persiguiendo mis sueños egoístas, Isabela estaba apoyando desinteresadamente a papá. Lo que tía Patricia no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que el apoyo de Isabela incluía filtrar las comunicaciones de papá. Envié tarjetas de cumpleaños que misteriosamente nunca llegaron. Dejé mensajes de voz que nunca fueron devueltos. Las invitaciones a mis exposiciones en París se perdieron. Los métodos de Isabela se volvieron más directos a medida que la salud de papá continuaba deteriorándose. Durante mis raras visitas a casa, creaba situaciones que reforzaban su narrativa sobre mí. Programaba reuniones de negocios importantes los días que yo estaba de visita y luego actuaba decepcionada cuando papá elegía el trabajo en lugar de pasar tiempo conmigo. Así son las cosas cuando diriges una empresa, Alejandro, decía Isabela con falsa simpatía. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades que no podemos ignorar. Yo no tenía forma de saber entonces que cada palabra, cada acción, había sido calculada, no por mi padre, sino por Isabela, que había estado envenenando nuestra relación durante años. Y no tenía idea de que papá, eventualmente, descubriría la verdad. 6 meses antes de la muerte de papá, hice un último intento de reconciliación. Había alcanzado un hito significativo en mi carrera. Mi trabajo había sido presentado en una prestigiosa galería del distrito de Le Marais en París, y un destacado crítico de arte había elogiado mi visión innovadora y fuerza escultórica. Era la validación por la que había trabajado tan duro, una prueba tangible de que mi camino, aunque diferente, era legítimo. Llamé a papá, emocionado por compartir la noticia. Esperaba, quizás ingenuamente, que este nivel de éxito finalmente rompiera el hielo que se había formado entre nosotros. La llamada fue un desastre. Desde el momento en que contestó, papá parecía distante, casi frío. Cuando le conté sobre la exposición y la crítica, apenas lo reconoció. «Qué bien», dijo secamente. Su tono era tan indiferente que podría haber estado hablando del tiempo. Luego, sin pausa, cambió de tema. Por cierto, Isabela acaba de asegurar el contrato más grande en la historia de la empresa. El desarrollo de la avenida Madison. Traté de reprimir mi decepción y expresar una felicidad genuina por el éxito de la empresa. «Wow, papá, eso es increíble. Felicidades para ella y para la compañía». Pero papá me interrumpió. «Mira, Alejandro, estoy muy ocupado ahora mismo. Montes Inmobiliaria requiere toda mi atención. No todos tenemos el lujo de perseguir pasatiempos». Su desestimación de mi carrera como un pasatiempo me dolió profundamente. Después de años de trabajo duro, de sacrificar la seguridad por la pasión, de lograr un reconocimiento legítimo en un campo increíblemente competitivo, él todavía no podía ver el valor en mi camino. Todavía me veía como el niño que dibujaba en cuadernos en lugar del hombre que se ganaba la vida con su arte. «Papá, no es un pasatiempo», intenté explicar, mi voz temblando ligeramente. «Es mi profesión.
Es como pago mi alquiler en París. Es mi vida. Suspiró pesadamente al otro lado de la línea, un sonido cargado de agotamiento e impaciencia. Estoy demasiado cansado para esta conversación. Quizás deberíamos hablar en otro momento. Nunca lo hicimos. Esa fue nuestra última conversación real. Colgué el teléfono, sintiendo un peso definitivo en mi pecho. Creía que nuestra relación nunca se repararía, que él siempre me vería como el hijo que lo decepcionó, el hijo que no valía su tiempo. La narrativa de Isabela había ganado. Ella era la heredera devota, yo era el paria egoísta. Me senté en mi pequeño estudio de París, rodeado de mis esculturas y lienzos, y me sentí completamente solo. El éxito de la galería de repente se sintió vacío. ¿De qué servía si la persona cuya aprobación más anhelaba en el mundo ni siquiera podía reconocerlo? No tenía forma de saber en ese momento que la frialdad de mi padre en esa llamada no era por decepción en mí, sino por una ira creciente hacia Isabela y hacia sí mismo por haber sido tan ciego. No tenía idea de que esa conversación fue el catalizador que lo impulsó a buscar la verdad. Y no tenía idea de que, aunque demasiado tarde para que nos reconciliáramos en persona, no era demasiado tarde para que él hiciera las cosas bien. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue el dolor agudo de un rechazo final y absoluto. Estaba en mi apartamento de París, preparando unos bocetos para un posible cliente, cuando recibí la llamada. No fue de Isabela ni de ningún familiar inmediato, sino de Haroldo Jenkins, el viejo amigo y abogado de mi padre. Alejandro, dijo Haroldo, su voz grave. Lamento informarte que tu padre sufrió un infarto masivo anoche. Mi mano agarró el teléfono con fuerza. El carboncillo que sostenía se partió en dos. ¿Está bien? La pausa que siguió me lo dijo todo antes de que Haroldo siquiera hablara. Lo siento mucho, Alejandro. Falleció esta mañana temprano. Isabela me pidió que te notificara. Isabela le pidió a Haroldo que me llamara. Mi propia hermana no pudo levantar el teléfono para decirme que nuestro padre había muerto. El dolor se mezcló con una oleada de ira fría. Me dejé caer pesadamente en mi silla, la habitación girando a mi alrededor. Cuando sucedió, logré preguntar. Alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en casa. El ama de llaves lo encontró cuando llegó esta mañana. Reservé el primer tren a Madrid, metiendo ropa en una maleta con manos temblorosas. Durante el viaje, llamé a Isabela repetidamente. No contestó hasta mi cuarto intento. ¿Qué pasa, Alejandro? Estoy lidiando con muchas cosas ahora mismo, espetó cuando finalmente descolgó. Estoy de camino a Madrid, dije, tratando de mantener mi voz firme. Haroldo me contó lo de papá. ¿Por qué no me llamaste tú misma? He estado ocupada haciendo los arreglos, respondió fríamente. Alguien tenía que dar un paso al frente. Habría ayudado si me hubieras llamado de inmediato. Isabela se burló. Claro. Como si hubieras estado tan involucrado en la vida de papá últimamente. Antes de que pudiera responder, continuó, mira, el funeral está programado para el viernes en San Marcos. El cuerpo de papá ya está en el tanatorio. Todo está arreglado. ¿El viernes? Eso es solo en 2 días. No deberíamos esperar para que la gente tenga tiempo de... Los arreglos se han hecho, Alejandro. Papá y yo discutimos sus deseos hace años. No es que tú sepas nada de eso. Cada conversación con Isabela se sentía como navegar por un campo de minas. ¿Dónde debería quedarme? ¿En casa? La casa está llena. El tío Warren y la tía Patricia se quedan aquí. Deberías reservar un hotel. Hizo una pausa. Y, Alejandro, hay una reunión familiar mañana por la noche antes del funeral. Solo familia inmediata. La implicación fue clara. No era bienvenido. Cuando llegué a Madrid, fui directamente al tanatorio. Necesitaba ver a papá, despedirme a mi manera. El director me llevó a una sala de velatorio privada. Allí estaba él, en un ataúd caro, con un aspecto inquietantemente tranquilo con su mejor traje. Hola, papá, susurré, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Siento mucho que no arregláramos las cosas.
Permanecí allí durante casi una hora, hablándole en voz baja, contándole todo lo que le habría contado si hubiéramos tenido más tiempo. El día del funeral llegó con un tiempo apropiadamente sombrío. Llegué a la iglesia de San Marcos 30 minutos antes, pero los primeros bancos ya estaban llenos de familiares y socios comerciales. Isabela, sentada en primera fila, ni siquiera levantó la vista cuando entré. Encontré un asiento cerca del centro de la iglesia. El servicio fue elegante y formal. El sacerdote habló de los logros empresariales de papá, de sus contribuciones a la comunidad y de su dedicada paternidad, mirando significativamente a Isabela durante esta última parte. Cuando llegó el momento del panegírico, Isabela se acercó al podio. Su discurso pintó una imagen de una relación padre-hija que me pareció casi ficticia. Mi padre a menudo decía que la familia lo era todo para él, dijo Isabela, su voz cargada de una emoción practicada. Creía en la lealtad, en estar ahí para la gente que amas, en honrar tus compromisos. El subtexto era inconfundible. Algunas personas, continuó, mirando en mi dirección, eligen abandonar sus responsabilidades. Pero papá y yo siempre entendimos la importancia de mantenernos fieles a nuestras raíces. La humillación era un fuego lento que ardía dentro de mí, presenciada por todos los que importaban en el mundo de mi padre. Después del servicio, la gente se reunió en el salón de la iglesia para la recepción. El murmullo de las conversaciones era un zumbido bajo y constante, pero cada vez que yo pasaba, el volumen parecía bajar, reemplazado por miradas furtivas y susurros apenas disimulados. La narrativa de Isabela me seguía como una sombra. Varios de los socios comerciales de papá se acercaron para ofrecer sus condolencias, aunque la mayoría de las interacciones fueron breves e incómodas. Kenneth Sullivan, el socio de mi padre durante 20 años, me habló con una cortesía tan forzada que era casi peor que la rudeza absoluta. Tu padre era un hombre extraordinario, dijo Kenneth, mirando repetidamente por encima de mi hombro como si buscara una vía de escape. Construyó un gran legado con Isabela. Con Isabela, repetí. Claro. La empresa está en buenas manos ahora, continuó, finalmente encontrando mis ojos. Tu hermana tiene la visión de tu padre. La transición debería ser perfecta. El mensaje no podría haber sido más claro. Nadie esperaba que yo tuviera ningún papel en Montes Inmobiliaria. Vi a mi prima Diana, que había sido mi compañera de juegos en la infancia, hablando con un grupo cerca de la mesa de refrescos. Cuando me vio acercarme, susurró algo a los demás antes de separarse a regañadientes para saludarme. Alejandro, dijo, su abrazo tan breve que apenas calificó como contacto físico. Siento lo del tío Roberto. Gracias, Diana. ¿Cómo has estado? Bien. Ocupada. Isabela mencionó que estás viviendo en París. Debe ser interesante. Lo es. Estoy construyendo mi carrera como artista. Ah, qué bien, interrumpió Diana, claramente desinteresada. Debe ser divertido seguir tus sueños mientras Isabela ha estado aquí manejándolo todo. Ni siquiera trató de ocultar su juicio. Antes de que pudiera responder, se excusó y se fue. Me quedé solo de nuevo, sintiéndome cada vez más como un intruso no deseado en el funeral de mi propio padre. Estaba sirviéndome una taza de café cuando Isabela se acercó, flanqueada por dos primos. ¿Disfrutando?, preguntó, su voz baja pero lo suficientemente penetrante como para que los invitados cercanos la oyeran. Debe ser agradable aparecer después de años de ausencia y ser tratado como familia. Isabela, este no es el momento ni el lugar, respondí, mi voz tensa. Honrar a papá, se rió Isabela, el sonido agudo y amargo. ¿Es por eso que estás aquí? Porque desde donde yo estoy, parece que solo estás aquí por el dinero. Papá te va a desheredar, ¿sabes? Varias cabezas se giraron ante su voz elevada. Sentí que mi cara ardía de humillación. No tienes ni idea de por qué estoy aquí. Ah, no, la sonrisa de Isabela era cruel. No te ha importado esta familia durante años. No te importó cuando papá necesitaba medicación para el corazón. No te importó cuando se estaba matando a trabajar para mantener la empresa que habría asegurado tu futuro también. Solo te importa ahora que puede haber algo para ti.
La gente miraba abiertamente ahora. Escuché a alguien reírse. El tío Warren se acercó, poniendo una mano en el hombro de Isabela. Quizás Alejandro debería irse, sugirió, sin dirigirse a mí directamente. Ya no es realmente de la familia, ¿verdad? La risa que siguió de varios miembros de la familia casi me rompió. Consideré salir, ahorrarme más humillación. Pero algo me mantuvo arraigado en el lugar. Se lo debía a papá, y quizás una pequeña parte de mí se lo debía a mí mismo, para no dejar que me pisotearan por completo. A pesar de todo, me quedo, dije en voz baja. Les guste o no, él también era mi padre. Isabela se encogió de hombros dramáticamente. Como quieras, pero no te hagas ilusiones para mañana. Papá sabía quién se preocupaba de verdad por él al final. Mañana. La lectura del testamento. La confirmación final de mi destierro. La mañana siguiente amaneció con los mismos cielos grises que habían presidido el funeral. Me vestí con cuidado con un traje oscuro, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. Iba a ser la última humillación, el veredicto final entregado póstumamente. Las oficinas de Jenkins, Baxter y Wright ocupaban el último piso de una de las propiedades del centro de papá, un detalle que se sentía como sal en la herida mientras subía en el ascensor. Haroldo Jenkins, el amigo y abogado de papá, sería el encargado de pronunciar lo que yo asumía que sería mi desheredación formal. Cuando llegué, la sala de conferencias ya estaba llena. Isabela estaba sentada a la cabecera de la mesa, posicionándose ya como la nueva matriarca de la familia Montes. El tío Warren y la tía Patricia estaban a su derecha, junto con el director financiero de la empresa y 2 miembros del consejo. Estaban inmersos en una conversación cómoda, el ambiente casi festivo. La charla se apagó cuando entré. Isabela levantó la vista con una expresión de falsa sorpresa. Alejandro, ¿de verdad viniste? Señaló una silla vacía en el extremo más alejado de la mesa. Te guardamos un sitio. El arreglo de los asientos no era sutil. Yo, aislado al pie de la mesa, mientras Isabela comandaba la posición de poder. Tomé mi lugar asignado sin comentarios, ignorando los susurros y las miradas. Justo les estaba contando a todos sobre el proyecto de la avenida Madison, continuó Isabela. El que papá y yo trabajamos en sus últimos meses. Va a revolucionar todo ese barrio. La implicación era clara, esta era una discusión de negocios familiares que no me concernía. Permanecí en silencio, contando los minutos para que esta prueba terminara. A las 10 en punto, Haroldo Jenkins entró. A diferencia de los demás, me saludó con una calidez genuina. Alejandro, gracias por venir, dijo brevemente, apretando mi hombro antes de tomar su posición en el centro de la mesa. Siento mucho lo de tu padre. Hablaba de ti a menudo. Esta simple amabilidad casi rompió mi compostura. Asentí agradecido, sin confiar en mi voz para hablar. Antes de empezar, continuó Haroldo, dirigiéndose a la sala, Roberto era meticuloso en su planificación. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía proceder hoy. Isabela se inclinó hacia adelante, su expresión confiada. Todos estamos ansiosos por respetar los deseos de papá y seguir adelante con la transición que él planeó. Haroldo asintió, pero su expresión permaneció neutral. Las instrucciones de Roberto para esta lectura son algo poco convencionales. Preparó una declaración en video para acompañar el documento formal del testamento. Este anuncio fue recibido con miradas de confusión. ¿Un video? La confianza de Isabela flaqueó por primera vez. ¿Un video?, preguntó. Nunca me mencionó eso. Roberto lo grabó en privado hace unos 3 meses, explicó Haroldo. Fue muy específico en que debía verse antes de discutir las disposiciones escritas. Vi la reacción de Isabela con atención. La confianza que había irradiado toda la mañana pareció vacilar ligeramente. Se recuperó rápidamente, pero lo había visto, un momento de genuina sorpresa, quizás incluso de preocupación. Bueno, pues pongámoslo entonces, dijo Isabela con una desenvoltura forzada. Mientras el asistente de Haroldo preparaba un proyector y una pantalla, la atmósfera en la sala cambió. Lo que se había sentido como una formalidad,
una confirmación pública de decisiones ya tomadas, ahora contenía un elemento de imprevisibilidad. Las luces se atenuaron ligeramente. Haroldo insertó una unidad USB en el portátil. Después de un momento, el proyector iluminó la pantalla y allí estaba mi padre. La visión de él, compuesto, vivo, me golpeó como un golpe físico. Estaba sentado en su escritorio, mirando directamente a la cámara. La sala de conferencias cayó en un silencio absoluto. Hola a todos, comenzó papá, su voz tan familiar que hizo que se me apretara la garganta. Si están viendo esto, entonces ya no estoy con ustedes. Le he pedido a Haroldo que comparta este mensaje porque hay verdades que necesitan ser dichas. Verdades que, lamentablemente, no reconocí hasta que fue casi demasiado tarde. La imagen de mi padre en la pantalla era tan nítida que parecía que podía extender la mano y tocarlo. Había una seriedad en su rostro que nunca antes había visto, una mezcla de pesar y determinación. Quiero empezar hablando directamente a mi hijo, Alejandro, dijo papá, y sus ojos parecieron encontrar los míos a través de la pantalla. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Isabela se movió incómodamente en su silla. Si estás aquí, y espero con todo mi corazón que lo estés, necesito decir algo que debería haberte dicho en persona. Lo siento. La palabra resonó en el silencio. Lo siento. Mi mente luchaba por procesarlo. Siento la distancia que creció entre nosotros, continuó. Siento no haber apoyado tus sueños. Pero, sobre todo, lamento haber creído mentiras sobre ti que debería haber cuestionado. La expresión de papá se volvió dolida. Verán, recientemente descubrí algo que ha cambiado todo lo que creía saber sobre nuestra dinámica familiar en los últimos años. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hace unos 6 meses, tuve otro episodio cardíaco menor. Los médicos me aconsejaron que redujera mi carga de trabajo, así que empecé a trabajar más desde casa. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el despacho de Isabela en casa, encontré algo perturbador. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un cajón lleno de tarjetas y cartas, tuyas, Alejandro. Jadeé audiblemente. Las cabezas en la mesa giraron hacia mí y luego se volvieron hacia Isabela, que se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad. Tarjetas de cumpleaños que supuestamente nunca recibí, continuó papá, su voz endureciéndose. Invitaciones a tus exposiciones de arte, notas poniéndome al día sobre tu vida. Todas sin abrir, todas escondidas. Todas deliberadamente ocultadas a mí. Isabela se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Papá estaba confundido después de su infarto. La medicación lo tenía. Señorita Montes, por favor, siéntese, interrumpió Haroldo con firmeza. Las instrucciones de su padre fueron explícitas. El video debe reproducirse en su totalidad sin interrupciones. Isabela se hundió de nuevo en su silla, su rostro enrojecido de ira y pánico. En la pantalla, papá continuó, ese descubrimiento me llevó a investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado sin que Isabela lo supiera para que investigara otras discrepancias que había empezado a notar. Lo que encontré fue profundamente preocupante. Papá levantó una carpeta de su escritorio. El investigador descubrió que Isabela había estado interceptando las llamadas de Alejandro a la casa y a la oficina. Había estado borrando sus mensajes de voz. Había estado devolviendo sus llamadas cuando sabía que él no contestaría, para luego decirme que no estaba disponible. Había estado saboteando activamente cualquier intento de reconciliación entre nosotros. La sala de conferencias se había vuelto mortalmente silenciosa. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Cada llamada sin respuesta, cada carta sin acuse de recibo, cada pedazo de dolor y rechazo que había sentido, había sido una mentira. Un engaño orquestado. Miré a Isabela. Su fachada se había desmoronado por completo. Estaba pálida, sus ojos moviéndose frenéticamente, atrapada en la verdad que venía de la tumba de nuestro padre. El hermano al que había despreciado, el artista al que había marginado, era en realidad la víctima de su engaño. Y ahora,
todos en esa sala lo sabían. Mi duelo se mezclaba ahora con una extraña y dolorosa sensación de vindicación. Pero eso no fue todo, dijo papá en la pantalla, su voz grave y cargada de pesar. El aire en la sala era tan tenso que parecía a punto de estallar. La investigación reveló algo aún más perturbador sobre el negocio. Los miembros del Consejo de Administración se inclinaron hacia adelante, sus expresiones antes relajadas ahora eran de pura alarma. Isabela, dijo papá, y el uso de su nombre sonó como una sentencia, ha estado incurriendo en prácticas cuestionables que van en contra de todo lo que Montes Inmobiliaria representa. Ha estado recortando gastos en materiales de construcción, falsificando informes de inspección y, en un caso, sobornando a un funcionario municipal para agilizar permisos. Alguien en la sala ahogó un grito. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de pánico. Yo construí esta empresa sobre la integridad, dijo papá, su voz elevándose con una emoción contenida. Mi padre me enseñó que nuestro nombre significaba algo, que una propiedad Montes se construía para durar, con orgullo y honestidad. Isabela traicionó esos valores por el beneficio y la conveniencia. Isabela estaba ahora visiblemente sudando, su confianza anterior completamente evaporada. Esto es un malentendido, susurró a nadie en particular. Papá estaba confundido. La medicación. Señorita Montes, advirtió Haroldo de nuevo. Silencio. En la pantalla, la expresión de papá se suavizó de nuevo cuando se dirigió a mí. Alejandro, cuando descubrí todo esto, mi primer instinto fue llamarte de inmediato. Pero me di cuenta de algo importante. No deberías tener que escuchar mi disculpa por teléfono. Merecías algo mejor. Hice arreglos para ir a París, para ver tu vida allí, para encontrarme contigo en tus propios términos. Mi corazón se apretó dolorosamente. Pero nunca viniste, susurré para mí mismo. Como si me hubiera oído, papá continuó, tenía planeado visitarte la semana después de esa última llamada. Esa en la que fui tan distante. Esa llamada no fue lo que pensaste. Estaba distante porque estaba furioso, no contigo, sino con Isabela y conmigo mismo por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Planeaba sorprenderte en París, ver tu galería, decirte finalmente en persona lo orgulloso que estoy de ti. Papá hizo una pausa, la emoción embargándolo momentáneamente. Mi corazón, parece, tenía otros planes. Así que este video tendrá que servir como la disculpa y el reconocimiento que mereces. Levantó otra carpeta. He estado siguiendo tu carrera, Alejandro, no a través de las actualizaciones filtradas de Isabela, sino a través de revistas de arte y sitios web de galerías. He visto tus críticas, tus exposiciones. Incluso he comprado varias de tus piezas a través de un intermediario. Esta revelación me dejó completamente atónito. Papá había comprado mi arte. Había apoyado mi carrera anónimamente. Tu creatividad, tu visión, tu determinación para seguir tu propio camino. Son cualidades que deben ser admiradas, no condenadas. Estaba equivocado al intentar forzarte a entrar en un molde que no te quedaba. No eres solo un artista con talento, Alejandro. Eres un hombre de negocios por derecho propio, construyendo algo de la nada, tal como lo hice yo cuando era joven. Papá se enderezó en su silla, su expresión volviéndose más formal. Ahora, al asunto de mi testamento y el futuro de Montes Inmobiliaria. Dado lo que he descubierto sobre las prácticas comerciales de Isabela y su engaño deliberado con respecto a Alejandro, no puedo, en buena conciencia, dejar la empresa únicamente en sus manos. Mi testamento original ha sido revocado. La sala contuvo la respiración. A mi hija, Isabela Montes, le dejo una herencia en efectivo de 500.000 euros, que se mantendrá en un fideicomiso y se distribuirá en pagos anuales. Supeditado a su cooperación con la investigación de ética que he iniciado en Montes Inmobiliaria y a la finalización de un programa de ética empresarial en ICADE. El rostro de Isabela se quedó sin color. ¿Qué? Susurró con voz ronca. A mi hijo, Alejandro Montes, le dejo mi residencia personal y su contenido, mi cartera de inversiones personales y el 51% de la propiedad de Montes Inmobiliaria. La sala estalló en exclamaciones de asombro.
El tío Warren se levantó de un salto en señal de protesta antes de que Haroldo le hiciera un gesto firme para que volviera a sentarse. Yo no podía respirar. Esto no podía estar sucediendo. La visión artística y la base ética de Alejandro lo convierten en la persona ideal para guiar a Montes Inmobiliaria hacia el futuro, continuó papá con calma en medio del alboroto. La voz de mi padre concluyó el video con un mensaje de esperanza para que ambos encontráramos nuestro camino, pero yo apenas lo escuché. Las palabras 51% de la propiedad resonaban en mi cabeza como un trueno. La pantalla se quedó en negro, sumiendo la sala en un silencio denso y cargado. El silencio fue roto por la risa áspera y desquiciada de Isabela. ¿Crees que esto cambia algo?, espetó, mirándome con puro veneno en los ojos. No sabes nada sobre dirigir una empresa inmobiliaria. El consejo nunca te aceptará. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero los miembros del consejo evitaban cuidadosamente su mirada. Anticipé esa reacción, dijo la voz grabada de mi padre, ya que Haroldo, previendo esto, había dejado que el audio siguiera corriendo sobre la pantalla negra. Haroldo tiene documentación exhaustiva de todo lo que descubrió la investigación, incluidas conversaciones grabadas y documentos falsificados. Impugnar el testamento solo resultaría en hacer pública esta información, lo que posiblemente conduciría a cargos penales. Isabela se quedó callada, su rostro una máscara de furia y derrota. Sin decir una palabra más, se levantó de un empujón, tirando su silla hacia atrás, y salió furiosa de la sala. La mayoría de los demás la siguieron, murmurando entre ellos, lanzándome miradas inciertas. Solo Haroldo se quedó. ¿Lo sabías?, le pregunté en voz baja. Tu padre confió en mí después de su descubrimiento, asintió Haroldo. Estaba desconsolado por el tiempo que había perdido contigo. Estaba muy orgulloso de ti, Alejandro. Guardaba una carpeta con artículos sobre tus exposiciones en el cajón de su escritorio. El verdadero, no el que Isabela controlaba. Los días siguientes pasaron en un torbellino. Isabela, fiel a su naturaleza, intentó impugnar el testamento, pero la evidencia de mi padre era irrefutable. Retiró su demanda y, según me informó Haroldo, se fue a un largo viaje al extranjero. Mudarme de nuevo a Madrid fue un desafío. Varios empleados leales a Isabela renunciaron. Otros se mostraron escépticos. No pretendo ser un experto en bienes raíces, les dije en mi primera reunión general. Pero conozco los valores de mi padre y los míos. Montes Inmobiliaria se gestionará con integridad, creatividad y respeto. Poco a poco, comencé a ganarme su confianza. Revisé todos los proyectos, corrigiendo los atajos poco éticos de Isabela, incluso si afectaba a los beneficios a corto plazo. 6 meses después, en la inauguración del revisado proyecto de la Avenida Madison, sentí la aprobación de mi padre. Los miembros de la familia comenzaron a acercarse. Primero mi prima Diana, luego el tío Warren, todos con disculpas vacilantes. Acepté sus intentos de reconciliación, pero con límites saludables. El descubrimiento más significativo llegó cuando finalmente me mudé a la casa de papá. Detrás de un panel falso en la biblioteca, encontré una colección de mi arte, no solo las piezas que había comprado anónimamente, sino fotos de mis trabajos de estudiante y recortes de prensa. Junto a ellos había un diario de cuero. Con manos temblorosas, lo abrí. Las primeras entradas reflejaban su decepción, pero con el tiempo, su tono cambió. He visto la nueva exposición de Alejandro en línea, decía una entrada de 2 años antes de su muerte. Hay una profundidad en sus pinturas que me recuerda cómo veía el mundo de niño. Ojalá pudiera decirle lo orgulloso que estoy. Las últimas entradas documentaban sus descubrimientos. El investigador confirmó mis peores temores hoy, escribió 3 meses antes de morir. Isabela ha estado manteniendo a Alejandro sistemáticamente alejado de mí. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Necesito arreglar esto. La última entrada, días antes de su infarto, he hecho arreglos para Nueva York. No he sentido tanta esperanza en años. Si algo sucede, al menos Alejandro sabrá la verdad. Al menos sabrá que lo amaba. Lloré mientras leía, un llanto de sanación. 6 meses después de tomar el control,
lancé la Fundación Roberto Montes para la Educación Artística. Para la exposición inaugural, presenté una nueva serie inspirada en nuestros viajes a Santander. La mañana después de la inauguración, visité la tumba de papá por primera vez desde el funeral. Estoy tratando de hacer lo correcto por ti, papá, le dije en voz baja. Encontré tu diario. Sé que querías reconciliarte. Saber que estabas orgulloso de mí, que entendiste, lo significa todo. La vida sigue siendo un equilibrio complejo. Algunos días me siento abrumado, otros, lleno de un propósito claro. He aprendido que las relaciones familiares rara vez son simples. Mi padre y yo perdimos años que nunca recuperaremos. Pero al final, la verdad prevaleció. Su último acto no solo me dio un imperio empresarial, sino algo mucho más valioso, el conocimiento de que me vio, que realmente me vio, y me amó por ser exactamente quien soy. Y eso hizo toda la diferencia.